Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Así es que les agradecería si me acompañan en la lectura y juntos podemos, como no, gozarnos en la palabra del Señor, meditar en ella y, como no, guardarla en nuestro corazón. Sin la palabra del Señor, sin esa brújula que nos da dirección, que da sentido a nuestra vida, ¿qué sería de nosotros como creyentes si no tuviésemos la palabra del Señor? Dice así en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y para que deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En este texto que acabamos de leer, Moisés se encuentra con el faraón de Egipto. No era la primera vez, ni mucho menos, que se veían. Recordemos que Moisés y Faraón crecieron juntos, pero habían pasado 40 años y en esta ocasión Moisés llegó al palacio de Faraón no como un egipcio, sino como un hebreo. Y además llegó ordenando a Faraón en lugar de recibir órdenes de Faraón. Así es que este sigue siendo desde luego el mismo argumento que utilizan muchas personas en el día de hoy. ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Yo no conozco a Dios, yo no creo en Dios, yo no pienso dejar mi manera de vivir, yo no pienso renunciar a los deseos de mi carne, yo no pienso prescindir de las cosas del mundo. ¿Quién es Dios para mandarme a mí? ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? Moisés llegó al palacio con una petición muy clara, muy concisa, pero a la vez una petición rotunda, hecha, por supuesto, no a título personal, sino en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo. Fijaros, no se trataba de un ruego, no se trataba de una sugerencia, no se trataba de una solicitud hecha a Faraón, se trataba de una orden dada por Dios. Y cuando Dios ordena algo, hay que obedecerle o atenernos, como no, a las consecuencias de nuestra desobediencia. Faraón, al igual que muchos de los mortales, se creía por encima de Dios, se creía por encima de los mandamientos de Dios. ¿Quién es Dios? Para que yo oiga su voz, para que yo obedezca su voz. Faraón se creía por encima de Dios. La distinta manera en que Moisés y Faraón reaccionaron cuando escucharon la voz de Dios nos muestra claramente el distinto comportamiento de las personas cuando oyen la voz de Dios, el llamado de Dios, cuando se les anuncia el Evangelio de Jesucristo. Fíjense, Moisés dijo: ¿quién soy yo? En Éxodo capítulo 3, versículo 11, cuando Dios llama a Moisés para mandarlo a Egipto y liberar a su pueblo, Moisés responde: ¿quién soy yo? Demostrando así su humildad con respecto a Dios y con respecto a la misión que le había sido encomendada, a la vez reconociendo, como no, sus propias limitaciones. ¿Quién soy yo? Fue la respuesta de Moisés. ¿Quién es Dios? Es la respuesta de Faraón en Éxodo 5:2.
demostrando de esta manera su desprecio hacia Dios, demostrando su arrogancia, demostrando su soberbia. Fíjense, hermanos, resistirse a Dios siempre producirá endurecimiento de nuestro corazón, porque nadie puede pretender estar por encima del Dios Todopoderoso. Nadie puede luchar con Dios y pretender salir ganando. Eso es absurdo. Nadie puede ignorar deliberadamente los mandamientos de Dios sin pagar las consecuencias de su desobediencia. ¿Quién es Dios? Jehová le respondió a Moisés: ahora verás lo que haré yo a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 6:1. A esa respuesta de Faraón a Moisés: ¿quién es Dios para que yo obedezca? ¿Quién es Dios para que yo lo escuche? Dios le responde a la vez a Moisés y le dice: bien, pues ahora verá, ahora verá Faraón quién es el Dios que le está hablando. Hermano, cuando Dios oye el clamor de su pueblo, cuando Dios decide intervenir para librar a su pueblo de la tiranía, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto, no hay nadie que pueda impedir que Dios lleve a cabo sus designios, porque nada ni nadie hay más fuerte y más poderoso que Dios. No hay nadie que pueda impedir que Dios lleve a cabo sus planes. Dice el Salmo 135 en el versículo 6 con respecto a esto: todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere lo hace, no hay nadie que pueda impedírselo. Decía Job, hablando con uno de sus amigos, pero si Dios, Job 23:13, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Le decía Dios a su amigo: si Dios decide llevar a cabo una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará desistir? ¿Quién se lo impedirá? El problema de esta es que Faraón era considerado en Egipto como Dios, y por eso él no iba a ceder fácilmente ante la demanda de dejar libres a los hebreos. Todo lo contrario, endureció su corazón negándose a obedecer a Dios. ¿Cuántos faraones hay hoy en día, hermano? ¿Cuántas personas como Faraón? ¿Cuántas personas que se niegan a obedecer a la voz de Dios, creyéndose ellos mismos dioses, dueños de su vida? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Las demandas de Dios, hermanos, no son una opción a elegir. Las demandas de Dios son una obligación que hay que cumplir y que conlleva consecuencias muy trágicas, muy negativas si no se atienden. Uno no puede ignorar el llamado de Dios. Uno no puede ignorar los mandamientos de Dios. Uno no puede ignorar la voz de Dios cuando habla claramente a su corazón. Faraón decía no conocer a Dios, pero muy pronto iba a descubrir quién era ese poderoso Dios que a través de su siervo Moisés le estaba ordenando que dejase libre a su pueblo. Y Dios comienza a tratar con Faraón. Dios comienza a mostrar su poder a través de poderosas señales. Conocemos todos
esa serie de plagas que fueron sucediendo en Egipto y que afectaron directamente, como no, a Faraón. Cuando comienza con la vara de Aarón, que se convierte en una culebra, pero pronto Faraón, lejos de reconocer la mano poderosa de Dios interviniendo de esa manera, ordena a sus hechiceros que imitasen esa misma señal. En lugar de reconocer ahí la mano de Dios obrando, dice Éxodo 7:13, que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había ya dicho anteriormente a Moisés que sucedería. Y Dios manda de nuevo otra señal en forma de plaga a Faraón para hacerle ver, para hacerle entender que estaba tratando con el Dios Todopoderoso. Y convierte el agua de todos los ríos, de todos los arroyos, de todos los estanques de Egipto. Todo el agua se convierte en sangre. Y de nuevo, lejos de reconocer la mano poderosa de Dios obrando, dice el versículo 22 y 23 del capítulo 7 de Éxodo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Así que de nuevo Dios le manda otra señal en forma de plaga, la plaga de las ranas. Y le dijo muy seriamente: si no dejas ir a mi pueblo, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Éxodo 8:2. En esta ocasión, Faraón comenzó a inquietarse un poco y pidió a Moisés que orase a Dios pidiendo que retirase la rana. De tal manera que Moisés accede a esa petición de Faraón. Dios responde a la oración de Moisés haciendo que mueran todas las ranas. ¿Y saben qué sucede? Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová había dicho, como Jehová ya había anunciado anteriormente. Esta actitud de Faraón es muy común en algunas personas. Piden oración para que pasen de ellas las molestas ranas. Piden oración para que pasen de ellos los problemas, pero cuando esto ocurre, cuando mueren las ranas, de nuevo tienen reposo en su vida y de nuevo endurecen su corazón y se olvidan del Dios que le dio reposo. Dios envía una nueva plaga a Faraón, la plaga de los piojos. Dice la palabra en Éxodo 8:17 que Aarón golpea con la vara en la tierra y todo el polvo de la tierra se convierte, se vuelve en piojos que devoraban a animales igualmente que a hombres. Y los hechiceros de Faraón comenzaron a partir de aquí, comenzaron a ver que no se trataba de meros encantamientos, que no se trataba de meros trucos, sino que Dios estaba detrás de todo esto. Pero en cambio Faraón seguía obstinado, seguía endurecido. Ante la clara evidencia del poder de Dios, Faraón seguía endureciendo su corazón. Éxodo 8:17. Ya comenzaron los hechiceros, ya comenzaron algunas personas en Egipto a reconocer que no era eso normal, que Dios estaba detrás de todas esas plagas, de todas esas señales, de esas circunstancias. Entonces, fíjense, Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón:
dedo de Dios es esto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Los corazones duros no atienden a la voz de Dios. Dios manda una nueva señal, una nueva plaga a Faraón, la de las moscas, moscas molestísimas, dice Éxodo 8:24. Moscas molestísimas que impedían, como no, que Faraón encontrase paz en ningún momento. De nuevo Faraón pide en esta ocasión que Moisés una vez más ore a Dios pidiendo que desaparezcan esas molestas moscas y prometiendo que si Moisés oraba y Dios quitaba las moscas, prometiendo que dejaría a los hebreos salir para ofrecer sacrificio a su Dios. Pero cuando Moisés oró a Dios y las moscas desaparecieron, dice el versículo 32 del capítulo 8 de Éxodo, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Dios manda una nueva plaga, una nueva señal, hermano, a Faraón. Muere el ganado de los egipcios. En esta ocasión Dios le dice a Faraón, cuidado, si no dejas ir a mi pueblo, Éxodo 9, versículos 2 y 3, si no dejas ir a mi pueblo y los detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados, sobre tus caballos, sobre tus asnos, sobre tus camellos, sobre tus vacas y tus ovejas, con plaga gravísima, le dice el Señor. ¿Y saben qué? Éxodo 9, 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Fíjense, Faraón contempló cómo el ganado de los hebreos seguía vivo y el de los egipcios había muerto, pero aún así endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Seguía sin reconocer que Dios estaba al frente de todo lo que estaba aconteciendo, que Dios quería mostrar su poder a Faraón para que éste se humillara delante del Dios Todopoderoso. Y Faraón continuamente endurecía su corazón. Dios manda de nuevo otra señal, las úlceras. Todos los egipcios llenos de sarpullido, llenos de úlceras, llenas de pus. Éxodo 9:11. Y a continuación, en Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. No había manera de que Faraón reconociera la voz de Dios. Estaba su corazón tan endurecido que no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Una vez más, Dios manda otra plaga, Dios manda otra señal a Faraón. En esta ocasión, el granizo y el fuego. Dios le dijo a Faraón, Éxodo 9:18, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a esta misma hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca se halló en Egipto. La advertencia era contundente, la advertencia era severa.
todavía, después de todo lo que estás viendo, después de todo lo que está sucediendo, todavía te ensoberbeces, todavía te llenas de soberbia para no dejar ir a mi pueblo. Fíjense en esta plaga de los siervos de Faraón. El que tuvo temor de la palabra de Dios, dice que puso a cubierto a sus siervos y a su ganado. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios, el que no tuvo temor de Dios, dice que dejó a sus siervos y a su ganado en el campo, no hizo caso de la advertencia de Dios, y allí murieron en el campo por la lluvia tremenda de granizo. Éxodo 9, versículos 20 y 21. Y Faraón vio nuevamente hechos que jamás habían sucedido, hechos portentosos que anunciaban la poderosa mano de Dios. Pero dice en Éxodo 9:35 que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Se repite una y otra vez. Acontece una nueva plaga, Dios manda una nueva plaga, en esta ocasión la de langostas. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? Éxodo 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Acontece una nueva plaga, una nueva señal. Las tinieblas durante 3 días. Todo Egipto permaneció a oscuras. Todo Egipto permaneció en tiniebla durante 3 días. Éxodo 10:22. Todo Egipto a oscuras. En esa misma oscuridad, en esas mismas tinieblas en las que todos aquellos que rehúsan creer en el unigénito Hijo de Dios están inmersos también en la misma oscuridad. Durante 3 largos días. Pero ¿saben qué ocurrió? Éxodo 10:27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Lo de que Dios endureció el corazón de Faraón, ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Dios no va por ahí endureciendo los corazones de las personas. Cuando uno se niega a escuchar y a obedecer la voz de Dios, su corazón se va endureciendo. En esta ocasión, Faraón dijo a Moisés que si se presentaba una vez más delante de él, que lo mataría. Es decir, Faraón, en lugar de humillarse, en lugar de emblandecerse, en lugar de ir aceptando y sometiéndose a la voluntad de Dios que Moisés le iba anunciando, en lugar de eso le dice a Moisés: si te presentas una vez más delante de mí, te mato. Éxodo 10:28. Y sucedió una última señal, una gravísima señal de parte de Dios: la muerte de los primogénitos. La muerte llegó a toda casa que no había sido marcada con la sangre de un cordero sin defecto, como ya todos sabemos.
hiriendo en esa casa de muerte a todo primogénito en Egipto, y entre ellos, cómo no, al mismo hijo de Faraón. Y cuando esto sucedió, cuando los primogénitos en Egipto murieron, cuando el primogénito de Faraón murió, cuando sucedió esto, hermanos, Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mí, salid con vuestro pueblo, salid con vuestros hijos a Israel, id y servir a Jehová como habéis dicho. Éxodo 12:31. Ahora bien, hermano, ¿por qué tardó Faraón tanto tiempo en doblegarse ante el Dios de Israel? ¿Por qué mantuvo endurecido durante tanto tiempo su corazón? Cualquiera pensaría que con una sola de esas plagas hubiera sido más que suficiente para que cualquier persona dejara ir de inmediato al pueblo de Dios. ¿Por qué tardó tanto tiempo Faraón en dejar libre al pueblo de Dios? Quizás la respuesta a esto la encontremos en Éxodo capítulo 9, versículos 27 y 28, porque después de esas plagas tan terribles, Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos y para que cese el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Había trampa en estas palabras. Tales palabras probablemente podrían convencernos de que por fin Faraón estaba arrepentido. Fíjense, Dios es justo, dice Faraón. Dios es bueno. Dios es justo. La gente dice también eso, ¿no? Si Dios es bueno, si Dios es justo. Pero todavía estaba faltando algo sumamente importante. Y en Éxodo 9:30, Moisés nos da la respuesta de eso mismo que estaba faltando. Moisés le dijo a Faraón: pero yo sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía la presencia de Jehová Dios. Hermanos, Faraón vio su pecado como algo que había hecho esa vez, ¿verdad? Pero su corazón no temía lo suficientemente a Dios como para obedecerle. Así igualmente hay muchas personas que dicen tener fe en el Salvador, pero son iguales que Faraón. Le falta un entendimiento profundo, claro, de lo que es la gravedad del pecado. Piensan que el pecado es algo que ellos hicieron una vez, algo que hicieron de forma esporádica, en lugar de ver que el pecado los ha llenado y que toda su vida es una vida llena de pecado y llena de transgresión. Le falta el temor de Dios, y al igual que Faraón, estas personas, algunas de ellas creyentes, claman al Señor solamente porque se hallan en medio de tribulaciones, solamente porque se hallan en medio de plagas terribles, pero después, al igual que el rey de Egipto, cuando se detienen las plagas de la vida, otra vez de nuevo pecan, otra vez de nuevo endurecen su corazón a la voluntad de Dios. Escuchen, voy finalizando, escuchen atentamente estos versículos que les voy a leer a continuación. Éxodo 9, versículos 33 y 34. Y saliendo Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad,
extendió sus manos hacia Dios y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia, que el granizo y que los truenos habían cesado, se obstinó en pecar de nuevo y endurecieron su corazón él y todos sus siervos. Cuando vieron que todo había cesado, de nuevo pecaron. Las personas se acuerdan de Dios cuando hay tormentas, cuando hay granizo, cuando hay truenos en sus vidas. Pero cuando esas tormentas pasan, de nuevo se vuelven a olvidar de Dios. Las plagas no servirán para que una persona tema y obedezca al Dios soberano, porque cuando las plagas pasan, de nuevo endurecen su corazón ante Dios. Todos nosotros hemos conocido a personas que han acudido al Señor llevados por una tormenta particular, por un granizo, por un trueno particular. Acudían a Dios con su plaga a la espalda. Pero cuando esta plaga le era quitada, endurecían su corazón ante Dios. Y si esto es así, hermano, si esto resulta de esta manera, ¿qué es pues lo que quebrantará la voluntad de un pecador rebelde? De un pecador que solo de labios honra a Dios, pero que no le teme, como ocurría con Faraón. Y la respuesta a esto es que estas personas no solamente necesitan ser aterrorizados con las plagas de la ley de Dios, sino que también tienen que ver, que entender, que comprender la muerte del primogénito. Solamente de esta manera es posible comprender el precio de tu salvación, de mi salvación, con la muerte del primogénito. Un corazón temerá a Dios cuando se dé cuenta de que, de que solo podrá escapar de la ira venidera si viene a Dios a través de la muerte del primogénito, Hijo de Dios. ¿Recuerdan esa escena en el Evangelio de Mateo? Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 40, cuando algunos escribas y fariseos le pedían a Jesús que hiciera alguna señal para de esta manera poder creer en él. Haz señales, le pedían, y Jesús les respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿De qué señal estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? La señal del profeta Jonás. 3 días, ¿verdad? 3 días sepultado, 3 días muerto y finalmente resucitado. Hermanos, amigos que me escucháis, ninguna señal, ningún milagro, ninguna plaga, ninguna tormenta, ningún granizo, ninguna langosta nos acercará verdaderamente a Dios si no entendemos claramente que Jesucristo tuvo que morir para que tuviésemos acceso directo al trono de la gracia, para que saliésemos de nuestro cautiverio, para que abandonásemos nuestro pecado, para que saliésemos de Egipto con mano poderosa. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Ninguna persona que
no entienda claramente que es a través de la muerte del unigénito Hijo de Dios como podemos tener libertad y perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ninguna persona que entienda esto acudirá humillado, temeroso y con un corazón quebrantado a los pies de Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria. Amén, amén, aleluya, amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, IAE Jaén. No lo olvides, dale a la campanita para notificarte de los vídeos que subamos. Sobre todo, comparte y dale a me gusta. Visita nuestra página en Facebook, Iglesia Evangélica FADE Jaén.